En este vídeo vamos a ver lo que son vistas. Las vistas son tablas virtuales que nos permiten facilitar ciertas consultas que suelen repetirse muchas veces. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla empleado que ya hemos visto en vídeos pasados y normalmente uno no quiere ver, por lo general uno no quiere ver todas las columnas de una tabla, ¿no? Hay tablas que podrían tener 30, 50 columnas, entonces hacer un select asterisco a una tabla muchas veces no es deseable, muchas veces uno solo quiere ciertas columnas específicas, por ejemplo, ¿no? Por lo general, digamos que yo siempre quiero un reporte de empleados que tenga simplemente el código del empleado, el nombre y el apellido juntos, ¿no? No por separado, sino dentro de una sola cadena. Estas barras son concatenación. Y digamos que me interesa también el departamento y el salario del empleado, solo esas cosas, ¿no? Digamos que esta consulta que yo estoy haciendo aquí es una consulta que normalmente yo utilizo para muchos reportes, ¿ok? Entonces, para no estar haciéndola todo el tiempo, yo podría agrupar toda esta consulta bajo un mismo nombre. Ese nombre se llama vista. Lo que yo podría hacer es crear un objeto de base de datos. Así como hay tablas, también existe una categoría que se llama vista. Y así como las tablas tienen un nombre, las vistas también tienen un nombre. Yo a este reporte que estás viendo aquí, que estoy resaltando, yo le podría llamar, no es una tabla, es una vista. Yo le podría llamar la vista empleados, así, la vista empleados. Y con create view, nombre de la vista as, esta es la manera más simple de crear una vista. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo yo? Estoy creando la vista bemp. ¿Qué significa eso? Que ahora, en adelante, si yo quiero ese reporte que todo el tiempo utilizo, ya no tengo que estar haciendo todo el query, sino simplemente le hago un select a la vista. Estos datos no vayas a pensar que se han guardado de manera redundante dentro de la base de datos. No. Lo que se guarda dentro de la base de datos al momento de crear la vista es simplemente la definición, esta definición de la base de datos. Y cada vez que yo hago un select a la vista, lo que hace la computadora es, pues en realidad, ejecutar este select, el select subyacente a la vista B empleado en este caso, ¿no? Lo que se guarda, repito, no es que esta data se vaya a guardar en una parte de la base de datos. Esta data ya está guardada en la tabla empleado y no creas que se repite y se guarda por otro lado nuevamente. No, no es así, eso sería ineficiente. La vista no existe físicamente. Lo único que existe como definición, ¿ok? La vista existe como definición, pero no existe como data. La data se genera a partir de la definición de la vista. Ahora, cada vez que tú, por eso se llaman tablas virtuales. Ahora, cada vez que tú creas una vista, esa vista pues obviamente se graba, ¿no? Si tú vas aquí a base de datos, aquí abres tu base de datos, abres el esquema public, porque la he creado como parte del esquema public. Y aquí, ¿no? Aquí, dentro de vistas, así como hay en la categoría tablas, también otro objeto de base de datos son las vistas, ¿no? Y aquí vas a ver que figura la vista B empleado. Obviamente, si es que no quieres estar navegando por esto, más fácil quizás se te hace verlo directamente de la metadata, ¿no? Cada vez que creas un objeto de datos, tú puedes verlo dentro de la metadata siempre que conozcas, pues, qué tabla, ¿no? En este caso es así. Information Schema Views. Ahí salen todas las vistas que hay. Hay un montón de vistas, algunas ya son creadas al momento de la instalación de SQL, ¿no? Varias vistas son creadas al momento de la instalación, pero también aquí aparecen las vistas que tú mismo creas. Por ejemplo, aquí está, ¿no? La vista B empleado. Esto es lo que grabas en la base de datos cada vez que creas la vista. No grabas data. ¿Qué es lo que grabas? Si le doy doble clic aquí, la definición. La definición de la vista. Eso es lo que se graba. Entonces ya el motor de base de datos sabe que cada vez que yo le hago un select a esta vista, se viene a esta metadata, saca esta definición y pues la ejecuta, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora bien, cuando yo le hago clic a la vista ya para mí funciona también como si fuese una tabla. Por ejemplo, si tengo esta vista B empleado, yo también le podría hacer un where, ¿no? Podría hacer un where, por ejemplo, donde el código sea mayor que 500. Y de hecho, ahí me salen los empleados cuyo código es mayor que 500, ¿no?
Ahora, una de las cosas aquí que está media fea en esta vista es que, mira, esta segunda columna, ¿qué nombre tiene? Sale con un nombre medio raro, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera filtrar por esa columna? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera filtrar el registro de Piatán, ¿no? ¿Cómo lo haría? Yo quisiera filtrar el registro de Piatán. Bueno, obviamente no lo vas a poder hacer así, ¿no? Column igual Piatán. Esto no es sintácticamente correcto. ¿Por qué ha salido ese nombre column a esa columna? Porque esa columna, donde está el nombre y apellido, fue una columna calculada, ¿no? Hubiese sido mejor si yo acá le hubiese puesto algo, ¿no? Nombre completo, y ahí creaba la vista. Eso hubiese sido mejor. O otra manera de hacerlo también, otra manera de hacerlo es que a la hora que tú creas la vista, tú tienes la posibilidad de definir parámetros, ¿no? ¿Cómo se van a llamar las columnas de la vista? Por ejemplo, yo quiero que la primera columna se llame igual código que la segunda columna. Obviamente, como yo ya sé la definición, yo sé que la segunda columna va a ser la concatenación de nombre y apellido. La segunda columna quiero que se llame nombre completo. La tercera columna igualito, departamento. Y la última no necesariamente tiene que ser salario, le puedo poner sueldo, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo hacer. Ahí era una mejor definición de la vista, porque entonces la segunda columna, el campo calculado, ya no iba a salir con este nombre todo feo, que no lo puedo utilizar para hacer filtros. Entonces esta definición es mejor, ¿no? El problema es que si yo lo hago ahorita me va a dar un error porque la vista ya está creada. Pero obviamente nada me impide eliminar la vista, así como eliminaba una tabla, también se puede eliminar una vista. Y una vez que esté eliminada, pues la vuelvo a crear, ¿no? Si al final, al eliminar vistas, no me estoy eliminando datos. Simplemente me estoy eliminando una definición, pero la estoy actualizando. Entonces ahora sí, si te das cuenta, le hago un select a esa vista y la segunda columna ahora sí ya tiene un nombre. Y como ya tiene un nombre, entonces puedo utilizarla para hacer filtros, ¿no? Quiero de esa vista aquel registro cuyo nombre completo sea Piatán y así lo obtengo, ¿no? Entonces, ojo, a la hora que uno define vistas, uno puede definir los nombres de las columnas a continuación del nombre de la vista. ¿Qué más podemos decir acerca de las vistas? Funcionan como tablas, como ya ves, no solo a nivel del where, sino que también, por ejemplo, esta vista la puedo enlazar con otras tablas, ¿no? O sea, la trabajo en total como si fuese una tabla. ¿Recuerdas esta tabla? Antes teníamos una tabla que se llamaba una tabla hijo, donde estaban los hijos de cada empleado, ¿no? Por ejemplo, José y Josefina eran hijas del empleado 400, Camila era hija del empleado 600 y así sucesivamente. Entonces yo puedo enlazar, ¿no? Puedo enlazar la tabla, la vista empleado con la tabla hijo. El enlace de tablas distintas o de vistas y tablas se hace con inner join. Entonces, las vistas también pueden participar dentro de los joins, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacían los joins? Cada vez que uno hace un join, uno tenía que poner qué columnas se iban a enlazar. Y normalmente cuando uno hace un join es bueno ponerle alias a las tablas, o en este caso a la vista. La vista empleado le voy a llamar vista empleado y a la tabla hijo le voy a llamar H. La columna por la que se conectaban, por la que se enlazaban, era código, y en la tabla hijo también se llama código, ¿no? Es la columna que estás viendo, ¿no? Entonces, ¿esto funciona? Sí funciona. Esto funciona. Ahí está, ¿no? Ahí te sale la combinación o el producto cartesiano de mezclar una vista con una tabla, la vista empleados con la tabla hijos. De hecho, yo ahí podría filtrar algunas columnas, ¿no? Quiero todas las columnas de la vista empleado y a continuación del hijo solamente quiero el nombre del hijo, nada más, ¿no? Normalmente los reportes te salen un montón de columnas, pero muchas veces en ciertos reportes yo no necesito todas las columnas, solo algunas. Entonces aquí este es un reporte más sintético, digamos, ¿no? Digamos que ese es un reporte que utilizo todo el tiempo. Esto también lo podría ser vista. Todo esto, toda esa consulta que utiliza una vista, ya utiliza una vista, también podría volver a convertirse en otra vista. Una vista que se llame, por ejemplo, a ver qué nombre le podemos poner. Padres, hijos, ¿no? Padres y hijos, así. Así le podría poner. Entonces yo agarro, ejecuto y ya tengo otra vista. Esta segunda vista está basada en una primera vista. Entonces, de aquí, igual. Eso es como si fuese una tabla.
Como ya debes sospechar, una de las cosas, una de las aplicaciones de las vistas es que las vistas te simplifican consultas que son bien complejas. Hay consultas que si tú no supieras usar vistas, pues tendrías que hacer pues, un texto muy extenso, ¿no? Pero muchas veces utilizando los resultados, definiendo vistas y utilizando estas vistas como resultados parciales, hay queries complejos que pueden simplificarse bastante. Bien, a ver, ¿qué más? En esta vista padres-hijos, aquí está, listo. Por ejemplo, vamos a ver una consulta, por ejemplo, de las que habíamos visto ya en vídeos pasados. Cómo crear un reporte, por ejemplo, de todos los padres que tienen más de un hijo. Y vamos a hacerlo utilizando vistas para que veas más o menos de qué te estoy diciendo cuando digo que las vistas de alguna manera te ayudan a simplificar tus queries, ¿no? Vamos a hacer esa consulta que era, bueno, más o menos compleja, podemos decir, ¿no? Hacer un listado de todos los padres que tienen más de un hijo. ¿No? Ya hemos visto eso en vídeos pasados y había que utilizar group by, having, etcétera, subconsultas, etcétera. En cambio, vamos a hacerlo con vistas ahora, ¿no? Para saber los padres que tienen más de un hijo, yo podría utilizar esto, mira. Esta es la tabla hijo que acabamos de ver. Y así, si yo miro al ojo, ahí yo me doy cuenta qué padres tienen más de un hijo, ¿no? Este 400 tiene dos hijos, porque hay dos registros de 400. Este 600, empleado 600, también tiene dos hijos. El resto tiene un hijo nada más, ¿no? Así al ojo lo veo. Pero a sacarlo en query era un poco difícil. Ahora lo voy a hacer con tablas, o con vistas, perdón. Aquí está, ¿no? Aquí tengo la tabla hijo y a partir de aquí yo podría crear una vista. ¿Qué vista podría crear? Por ejemplo, déjenme crear una vista donde tenga cuántos hijos tiene cada empleado. Eso lo puedes hacer así, ¿no? Group by, agrupo por código y luego, ¿qué hago? Para cada código, que se supone que son los códigos de los padres, para cada código cuento cuántos registros hay. ¿Cuántos registros hay de cada código? Eso es lo que voy a contar y ese número de registros me va a representar el número de hijos. Porque en la tabla que estás viendo, pues cada registro representa datos de un hijo. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, ese reporte o esa data que estoy viendo ahí, yo la podría convertir en una vista para simplificar el reporte que quiero hacer, que es los padres que tienen más de un hijo. Entonces, para yo crear una vista a partir de ahí, yo podría llamarla vista hijos, hijos por empleado, por ejemplo, hijos por empleado, así, así. Esa vista hijos por empleado ya existe, ¿no? Ya está en mi base de datos, ya está registrada, ya yo puedo usarla de esta forma, ¿no? Hijos por empleado. Ahí está, ¿no? ¿Quiénes son los empleados que tienen más de un hijo? De esa vista sale rapidito. Haciendo uso de esa vista sale rapidito. Los empleados que tienen más de un hijo son aquellos que en la segunda columna tienen el número, pues, 2, ¿no? Los que tienen más de un hijo son los que en la segunda columna tienen dos o en general más de uno. Así, ¿no? Así sería. Ahí sería. Y si yo quiero sacar a todos los empleados que tienen más de un hijo, lo único que tengo que hacer pues es así, select asterisco from empleado y utilizar ese query de abajo como subquery, ¿no? Donde el código esté aquí. Este query interno me devuelve todos estos dos datos, toda esta tabla, toda esta malla de dos filas y dos columnas. A mí en realidad los códigos están solamente en la columna code, ¿no? Entonces en vez de poner select asterisco, pongo select code. Eso me da dos registros, 400 y 600, que son los códigos de los padres que tienen más de un hijo. Y al usar esto como subquery, estoy diciendo, pues muéstrame los datos de los empleados cuyo código sea alguno de estos. Muéstrame los datos de los empleados cuyos códigos sean uno de estos. Estos códigos ya han salido pues de la vista hijos por empleado para aquellos empleados que tienen más de un hijo, ¿no? Entonces esta sería una manera de sacar la información de todos los empleados que tienen más de un hijo. José López y Lila Fun, 400 y 600, esos son. Entonces, como verás, esta vista te simplifica bastante. Ya no he tenido que hacer having, por ejemplo, ¿no? Si tú ves
otros vídeos pasados donde hemos hecho esta misma consulta, tendríamos que utilizar por aquí la cláusula having, ¿no? Pero ahora no ha habido necesidad. La vista ha simplificado el uso de esa sentencia having. Bien, ahora alguien podrá decir, ¿no? Quizá alguien puede haber notado algo raro en este query interno. Esa consulta me da todos los códigos que tienen más de un hijo, ¿no? Eso me da todos los códigos que tienen más de un hijo. Pero había algo medio raro, ¿no? Que la segunda columna, mira cómo se llama. La segunda columna se llama count. Y aunque es válido que una columna se llame count, por lo general no es una buena práctica ponerle a las columnas como nombre una palabra reservada. Count es una palabra reservada, ¿no? Entonces, ¿por qué en la vista hijos por empleado la segunda columna se llama count? Por la forma como tú has definido la vista. En la vista yo no le puse ningún alias a la segunda columna. Ahí me equivoqué, ¿no? Funciona, pero como ya te digo, este query de la línea 16 es medio sospechoso, ¿no? O sea, como que se puede ver que está mal, es confuso, no es claro. Cuando uno programa no basta con programar bien, además el programa, el código tiene que ser claro, no basta con que funcione. Entonces, por lo general, yo no quiero tener este count aquí. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría borrar la vista y volver a crear dando un alias acá. O otra manera también, tal como lo hacíamos con las tablas, ya está creada esa vista. Directamente le puedo cambiar de nombre a esa columna. ¿Cómo? También existe la propiedad de hacer esto, ¿no? Alter view. Así como había alter table, también se puede hacer alter view. ¿Qué vista es la que quiero cambiar? Esta, hijos por empleado. Específicamente lo que yo quiero es renombrar una columna. Rename column. Eso es lo que quiero. ¿Qué columna? La segunda, la columna que ahorita se llama count, la quiero renombrar por número de hijos. Quizá esto es más claro. Entonces, si yo lo hago, las vistas también se alteran, ¿no? Y si ahora yo le vuelvo a hacer un select a la vista hijos por empleado, la segunda columna ya no se llama count. Mejor, ahora tiene un nombre propio, un nombre más significativo, un nombre que yo puedo entender mejor, ¿no? Y obviamente así mejor, ¿no? Aquí ya donde el número de hijos sea mayor que 1, por ejemplo, ¿no? Eso está más entendible, ¿no? Se puede entender de manera más clara. Bien, ahora, así que estas vistas que estamos creando son vistas permanentes. ¿Qué significa? Que si yo apago mi computadora y vengo después de 3 días y la prendo nuevamente, la vista sigue ahí, sigue existiendo, no se borra. Sin embargo, también existe la posibilidad de definir lo que son listas o vistas temporales. Las vistas temporales desaparecen en el momento que yo apago el servidor. ¿Ok? O sea, son vistas que creo quizás para hacer algún reporte por el momento nada más, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una vista temporal. Para crear una vista temporal, lo que tengo que hacer es así, create TimeView. Y digamos, vamos a hacer una vista de los empleados que tengan código mayor que 500, digamos. O de los empleados que ganen más de $3.000. Ahí está. Los empleados que ganen más de $3.000. Quiero hacer una vista de eso, entonces simplemente select asterisco from empleado where salario mayor que 500. O perdón, 3.000 dije, ¿no? 3.000. Así puede ser, ¿no? Así puede ser. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy creando una vista, pero esta vista es temporal. Funciona igual como una vista normal. Yo le puedo hacer todos los selects que quiero, le puedo hacer filtros, le puedo hacer joins a esta vista. Funciona, se comporta como una tabla. La diferencia es que si yo apago el servidor, ¿no? Si es que yo me retiro, si es que yo desconecto el servidor y luego de estar desconectado lo vuelvo a conectar, tengo que meter mi password cada vez que conecto. Entonces, esa vista temporal ya no va a existir, ¿no? Esta vista ve empleado 3.000 que hace un momento me acababa de dar este resultado, pues ya no va a existir, ¿no? Si yo agarro y le vuelvo a hacer un select aquí, ahora me sale, bueno, está intentando conectarse, pero luego ya, una vez que se ha conectado, me sale que no existe esta relación, ¿no?
Pero sí hace un momento existió, sí, hace un momento. Lo que pasa es que yo apagué el servidor y lo volví a encender. Al momento que apagué el servidor, todos los objetos temporales, tablas temporales, vistas temporales, etcétera, se eliminan en la base de datos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y bien, finalmente, para terminar sobre, al menos sobre las operaciones básicas que uno puede hacer con una vista, vamos a ver también que hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita si me quiero borrar, a ver, vamos a ver. Si me quiero borrar esta vista, hijos por empleado, ya te dije, la sentencia es esta, ¿no? Ve hijos por empleado. Drop view es la sentencia para borrar vistas, así como drop table me permitía borrar tablas. Entonces ahí se borra la vista, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero hacer esto? Bórrate la vista B empleado. ¿No? Si yo quiero borrarme la vista B empleado, ahí voy a tener un problema. ¿Por qué voy a tener un problema? Esta vista está creada, está bien creada, ya la usé varias veces, pero no la puedo borrar por una razón simple, que esta vista tiene dependencias, es decir, existen otras vistas que dependen de empleado, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, esta vista padres-hijos, dentro de su definición tiene a la vista empleado, y es por eso que no me deja, el motor de base de datos, no me deja borrar la tabla de empleado. ¿Qué es lo que debería hacer yo entonces si es que quiero borrarme la vista B empleado? Bueno, debería borrarme primero padres hijos y después borrar B empleado. Esa es una forma. La otra forma es simplemente al drop view le añades cascade, ¿no? Entonces te borra la vista empleado y te borra todas las vistas que dependan de B empleado, que podrían ser varias, no necesariamente una. Entonces agarro, ejecuto y efectivamente ahora sí se ha borrado la vista B empleado y no solo eso. También se ha borrado, gracias a esta palabrita cascade, se ha borrado la vista padres-hijos tal como te informa el manejador de base de datos. Bien, ahí dejamos este vídeo.